terreno, depósitos que no han sido transportados de un lado al otro, sino que se han formado ahí in situ, en el lugar que llamamos también terreno coluvial, y tenemos muchos terrenos coluviales en casi todas las laderas laderas que han sido bisectadas por fenómenos naturales, donde se han depositado esos coluviales, ¿no? También vamos a tener, no nos olvidemos nunca, suelos residuales, que son bien importantes. El suelo residual es aquel suelo que proviene directamente de la descomposición de la roca intacta y los minerales de la roca, y se queda in situ, ahí mismo, ¿verdad? Eso también es terreno. Y terreno va a ser para nosotros también macizo rocoso, como tal, ¿ya? O sea, esas definiciones son importantes para nosotros y ténganlas muy bien en cuenta y fíjenlas bien en la memoria, en la cabeza, ¿ya? De lo que es un macizo rocoso, que es el objeto de nuestro estudio, que tenemos que aprender a su comportamiento y tener algunas herramientas analíticas y empíricas nos permita describir adecuadamente ese su comportamiento. Ya eso lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Donde vamos a ver cómo se relacionan los esfuerzos y los desplazamientos, las deformaciones, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos a repasar lo que ya han visto ustedes con tanto cuidado el tercer semestre, creo, cuarto semestre, cuando hacían la materia de geología general. Este capítulo básicamente es repasar, recordar, refrescar los conocimientos que tienen ustedes sobre la geología general. Han estudiado todo esto con mucho detenimiento durante un semestre. Aquí lo tenemos que hacer solamente un par de horas, ¿no es verdad? ¿Ya? Y vamos a empezar primero clasificando las rocas, la roca intacta, o sea, aquel conjunto de minerales. No olviden nunca, la roca es un conjunto de minerales, ¿no es verdad? Y vamos a distinguir este diagramita que es, yo pienso, muy claro para nosotros. Lamentablemente no lo he traducido porque ustedes tienen que empezar a manejar, ya deberían empezar desde saliendo de la secundaria también, manejar el latín moderno con el cual se comunica el mundo entero, la población mundial, que es el inglés, ¿no es verdad? Siempre decimos, a decir verdad, que el inglés mal pronunciado es el latín moderno, el idioma que permite que todos se puedan comunicar, ¿no es verdad? Y evidentemente, no se olviden que de todas las publicaciones que se tienen actualmente científicas, más del 90% se publica en inglés directamente, la primera edición, ¿no? Y libros, y manuales, y revistas. Y esto es, los libros buenos son traducidos con un desfase grande. Alguna vez algún colega en España hizo ese análisis, y también el profesor Berlamont, un gran colaborador que tenemos y amigo en Bélgica, mostraba que el desfase es de unos 8 años. O sea que si queremos mantenernos solamente en literatura en castellano, que genéricamente se dice español, ¿no? Que de verdad que es castellano, es la lengua de Castilla, la que se impuso en toda la península ibérica, eh, son 6, 8 años. O sea que ya estaríamos desactualizados, ¿no es verdad? O sea, por eso también tenemos que recurrir. El idioma oficial de conferencias, de simposios, de congresos en el mundo entero es el inglés, ¿no? O sea que es necesario, es un mal necesario, diría yo, para el ingeniero, para el profesional, tener un dominio razonable de la lengua inglesa, ¿no es verdad? Poder leer y escribir sin duda y también hablar, ¿no? Porque se va a comunicar a través de eso. Bueno, pero aquí tenemos este ejemplo, pues muestra más o menos, y enseguida vamos a hablar más de todo esto, ¿no? Vamos a clasificar, y la primera gran clasificación de las rocas se refiere o se toma como concepto la forma en que han sido formados, o sea, su génesis como tal. Y tenemos 3 grupos, ¿no es verdad? Vamos a tener las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, y que tienen un proceso diferente de formación, ¿no? Y además siempre se hace énfasis
en una subdivisión, si quieren ustedes, de las rocas ígneas, sobre todo, ¿no? Donde vamos a tener rocas plutónicas o intrusivas, son aquellas que son producto de la solidificación de la magma, que sale del interior de la roca, de la tierra, digamos, del manto superior, ¿no? Que está a grandes presiones y temperaturas, donde de una u otra forma se rompe parte de la corteza, entonces esa magma fluye hacia afuera y se va solidificando, ¿no es verdad? Y a medida que se va solidificando nos va creando ciertas rocas en función a todos los minerales, ¿no? Y todos los componentes que hay en esa magma. Vamos a tener la roca plutónica o intrusiva, las rocas de dique, que son un poco unas intermedias, si quieren ustedes, y las rocas, y que también podemos decir que son las extrusivas, porque ya está extruyéndose esa magma. Y finalmente, un tercer grupo son las rocas volcánicas, que tienen mucho que ver con la erosión, con la salida violenta a gran temperatura y a gran presión de esta magma en la superficie, ¿no? Va cortando formaciones que ya se habían formado antes, ¿no? Que son sobre todo las sedimentarias, la gran parte de las rocas que tenemos y tenemos en Bolivia, en todos nuestros Andes, en toda la cordillera oriental, occidental, baja subandina, son rocas sedimentarias, ¿no? Y sedimentarias en este caso, que han sido producto de la deposición de los detritos del el resultado de la meteorización, disgregación de las diferentes rocas que constituyen la litosfera, la corteza terrestre, ¿no? ¿Verdad? Tenemos muchas, ¿no? Eso tenemos que hablar un poquito más. Y cabalmente tenemos entre esta magma que se ha solidificado acá a grandes temperaturas, que por la temperatura y la presión cambia las rocas que hay en las inmediaciones, ya sean sedimentarias, pueden ser ígneas, pueden ser metamórficas, y se las convierte otra vez en otras rocas metamórficas. O sea, metamórficas es de transformación, ¿no es verdad? Si vemos nosotros el ciclo de la materia, entonces tenemos un ciclo de la materia, ¿no? Tenemos los tres grandes ciclos, grupos de las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas como tal. Y bueno, tenemos diferentes procesos que actualmente siguen también, están funcionando, digamos. Lo que vemos ahora, no se olviden, es que se ha producido también hace millones de años, ¿no? Y seguimos con todo ese fenómeno de transformación, de cambio de la corteza terrestre, fenómeno que nunca se para, que sigue adelante. Claro que está un poco influenciado así, ¿verdad? También con fenómenos. Bueno, aquí tenemos una clasificación entonces, y he puesto esto ahora en castellano para que ustedes para que sea un poquito más fácil, ¿no? Los tres grandes grupos y las diferentes rocas, ¿no? Las intrusivas, básicamente tenemos las intrusivas o plutónicas, extrusivas, y es mejor hablar de extrusivas y además separadamente aquí volcánicas, porque es un poco diferente. Las volcánicas son una especie de rocas sedimentarias, ¿no? Donde sale a la atmósfera todo ese material a grandes temperaturas y se va solidificando al caer y se va depositando en las superficies, ¿no? Son las rocas, aquí a decir verdad, vamos a reconocer siempre tres tipos de rocas ígneas, intrusivas o plutónicas, extrusivas
y volcánicas, no es extrusivas o volcánicas, aunque las volcánicas son también extrusivas, ¿no? Pero que tienen las partículas siguen un proceso un poco diferente porque son diseminadas en el aire. Y ahí es donde se enfrían y se forman las pequeñas partículas que son depositadas sobre la superficie, ¿no es verdad? Las extrusivas son el enfriamiento todavía in situ, donde la magma, ese líquido acuoso, viscoso, muy viscoso, se va enfriando rápidamente, formando rocas que están muy características porque tienen una estructura, una textura de granitos muy finos, ¿no? Bueno, las sedimentarias tienen diferentes tipos de sedimentarias. Las más importantes, desde luego, son las detríticas o clásticas, que son producto, evidentemente, de la alteración físico-química de la roca como tal. De las químicas, bueno, son deposiciones químicas en medios acuosos, como la caliza, enseguida vamos a ver. Tenemos también las biogenéticas, como el carbón vegetal, ¿no es verdad? Y también las orgánicas, como los corales, ¿no? En los mares, como tal. Y finalmente las metamórficas, que evidentemente siempre las definimos o las diferenciamos como foliadas y no foliadas, de acuerdo a la estructura de las rocas. No foliadas son las masivas, si quieren ustedes, foliadas son las que tienen una esquistosidad muy clara y bien definida, ¿no? Como tal, ¿ya? Pero un ratito, recordemos un poco lo que ustedes ya han visto anteriormente, y es bueno para fijarse, aunque a decir verdad, yo debo decirles que esto es cultura general, porque en la práctica, en la aplicación buscando el comportamiento del rock y el macizo rocoso, no nos fijamos mucho en este detallito, aunque ahora sí cada vez se hace más importante. No sé si alguno de ustedes ha podido escuchar algunas conferencias que hemos hecho en ocasión del aniversario del laboratorio, y hubo una conferencia muy bonita del ingeniero Dani Rodríguez, que ha estudiado cómo se altera rocas sedimentarias, en este caso en el sillar, una roca silúricas, unas lutitas, cómo se alteran totalmente para formar finalmente suelos residuales. Porque ahí en el sillar hemos encontrado claramente, ya después de varios estudios que hemos hecho desde hace varios años, que lo crítico es cabalmente este suelo residual que se forma en la parte superior de las formaciones rocosas que hay en el sillar, que constituyen un material muy débil que se forma finalmente el plano de deslizamiento en las laderas, ¿no es verdad? Bueno, pero ahorita lo que nos interesa un poquito es ver primero los elementos que tenemos. Acuérdense un poquito la tabla periódica, y resulta que en la litosfera casi el 4%, bueno, 46,6% es oxígeno, ¿no? Que está evidentemente combinado con muchos otros elementos minerales. Silicón, la sílice, bueno, sílice es el óxido, eso es sílice, ¿no? O sea, silicón 27,7%, y el tercero es aluminio, ¿no? Con 8,1%. Es la presencia de estos elementos con su estructura atómica bien clara, bien definida, ¿verdad? Por ejemplo, silicón más 2, aluminio también, todos tienen más. Después viene, si vemos en la lista, va a aparecer también el sodio, ¿verdad? Sodio. Bueno, y tenemos los otros elementos, magnesio también y potasio aparece. No se olviden, potasio también es muy importante para nosotros en la avicultura, se usa mucho, es un nutriente básico para las plantas. Y el quinto lugar, perdón, lo tiene el hierro como tal, un 5%. Y si vemos un poco la composición ya de la corteza terrestre, no de los elementos, vemos que se llevan la flor los sílices y los óxidos de aluminio, ¿no es verdad? ¿Ya? Bueno, después era de esperar que tenga que estar el hierro acá también, ¿no? Pero 60%, grosso modo, 59,26% son estas sílices como tal, ¿no? SiO2. O sea, el tetraedro formador de las rocas, básicamente, que es silicio, sílice.
O sea, el silicio es el elemento principal que tenemos en nuestra formación. Pero veamos un poquito, que nos vamos a detener un poquito en este cuadro, aunque a decir verdad es para saber de dónde vienen las rocas, porque nosotros trabajamos en Bolivia casi exclusivamente en rocas sedimentarias. Pero estas rocas sedimentarias vienen cabalmente de estas rocas ígneas, básicamente, ¿no es verdad? Es la desgregación, la interpenetración, de las rocas ígneas y, bueno, también sedimentarias, también metamórficas, es todo ese proceso. Las tres son sometidas a cambios de temperatura, cambios de humedad, además en situaciones de pH variable, ¿no? De agua siempre está presente en todo este proceso de desintegración que tenemos de las rocas. Pero veamos aquí, y aquí vamos a aprender un poquito, además, otros términos. Pero primero veamos, ya no he hecho una lista, y vamos a definir como los minerales formadores de roca, ¿ya? Bien importante eso, minerales formadores de roca. Ya lo vamos a ver su química y qué sé yo. Son 6, y aquí están muy bien plasmados acá en este cuadro, donde a decir verdad, bueno, aquí hay un porcentaje, está muy claro, y aquí esta es la escala de temperatura, ¿ya? Fíjense ustedes, una escala de temperatura entre 700 y 1200 grados más o menos. La temperatura, al enfriarse la magma que está a temperaturas mucho mayores, entonces se va a ir enfriando y de acuerdo a esa temperatura, y también el pH es importante, va formando diferentes minerales formadores de roca. ¿Cuáles son estos? Primero, y el básico, es el olivino, ¿de acuerdo? Fíjense, y el olivino evidentemente se va a presentar en temperaturas bastante altas, ¿no? Aquí está en el rango, aquí, bueno, si yo agarro y pongo más o menos esta escala, divido esto entre 500, voy a estar aquí con el olivino más o menos hasta de 1200, de 1000 a 1200 grados, ¿no? Primer mineral formador de rocas es el olivino. Y todos están basados en el óxido de silicio, ¿ya? El SiO2. Después vienen piroxenos. Segundo, mineral formador de roca. Tercero, anfibolitas, anfibol, ¿de acuerdo? Cuarto, son las micas, que son las muscovitas y las biotitas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo tengo aquí también las plagioclasas. Ya todo este grupo es bastante grande. Quinto mineral formador de rocas es el feldespato, sobre todo el potásico. Quinto. Y sexto mineral formador de rocas es el cuarzo. ¿Ya? Y de acuerdo a la temperatura, la presión, se va a formar, de acuerdo a temperatura, diferentes tipos roca. Y aquí vamos a hacer una diferenciación bien clara. Estamos haciendo la composición, como dice, enseguida vamos a hablar, y vamos a mostrar muchos más ejemplos del tipo de roca. Pero esto es importante, la primera columna, la primera fila en este diagrama, ¿ya? En esta plancha, la composición. Cuando tenemos, y enseguida vamos a ver con más cuidado, rocas que son formadas a temperaturas relativamente bajas, si quieren ustedes, ¿no? De 700 hasta unos 800, 900 grados, vamos a tener rocas que las llamamos félsicas, ¿ya? Antes, a esto le llamábamos roca ácida. O sea, antes de que se definan nuevos términos geológicos, los geólogos son muy buenos para definir y para inventarse términos, para expresar pensamientos, ¿no? Han creado este término félsico, félsicas, que significa que aquí hay hierro y silicio, ¿no? Félsica, aquí. ¿Ya? Y eso la llamamos antes básicas, perdón, ácidas. Por otra parte, aquí tenemos las llamadas máficas, ¿ya? Que antes se las llamaba básicas, ¿ya? O sea, se hizo una comparación directa con la química. Por eso venían de rocas ácidas, que no tienen nada de ácidas, simplemente su composición, y rocas básicas, que son ahora las llamadas máficas. Tenemos una transición, que son estas rocas intermedias entre la félsica y la máfica, y finalmente la ultramáfica,
que básicamente está solamente formado por olivino, piroxenas y algo de plaglasas, ¿no? Que son muy ricas en calcio, ¿no? O sea, esta diferenciación sí es importante para nosotros, ¿de acuerdo? Y aquí, por eso, aquí están apareciendo, sobre todo aparece la sílice, el SiO2, si quieren ustedes, y claro, va creciendo tremendamente esa sílice a medida que las temperaturas son más bajas, ¿no? Es que su presencia en las diferentes rocas ígneas como tal. Aquí entonces estamos recordando una nueva denominación en la clasificación, en la composición de las rocas ígneas. ¿Y cómo estudiamos la composición de estas rocas ígneas? Es un ejemplito de un granito, es con un estudio mineralógico con un microscopio mineralógico, ¿verdad? Que ahora son microscopios electrónicos, ahora usamos microscopios electrónicos. Nosotros podemos usar esto ahora y en nuestro San Simón tenemos 2 microscopios electrónicos de última generación, uno en el departamento de física, otro en el proyecto de nanotecnología de la Facultad de Agronomía. Y a decir verdad, no los estamos usando como deberíamos usarlos, ¿no? Semejantes instrumentos cariñísimos, están entre 600, 700 mil dólares, más o menos. El que hemos comprado en física es lo que cuesta, ¿no? Más de 5 millones de bolivianos, que está ahí, ¿no? Por lo menos tiene ya una buena cobertura para que no se enrome. Y aquí se hace toda la lectura preparando la placa delgada, que tiene que ser de 30 micrones más o menos, y se usa haciendo un corte muy especial con herramientas especiales, con sierras y pulidores especiales, y se manda una luz polarizada para estudiar cabalmente el tipo de minerales que componen esa roca. O sea, un estudio de hecho de mineralógico de placa delgada siempre vamos a pedir. Es necesario en cualquier proyecto ya práctico, ustedes van a estar muy pronto en la práctica ya, solicitar al instituto especializado. Tenemos acá el Tecminio en Bolivia, no sé si está su microscopio funcionando, varios años he estado fuera de uso porque faltaban unas pequeñas piezas y no podían comprar, o pueden recurrir al Instituto de Geología de la UNSA, en Cotacota, en La Paz, y seguramente que de Pauto, en Santa Cruz, en Oruro, también tiene este tipo de dispositivos para hacer un estudio mineralógico, para saber qué minerales hay, y nos definen además por relación de áreas, ¿ya? El porcentaje de la presencia de estos minerales, ¿no? Y de hecho aquí, por ejemplo, aquí tengo una muestra de granito, enseguida a ver, ojo, entonces acabamos de ver hace un momento granito, entonces una roca férsica, ¿no? Que cuando tiene un enfriamiento lento, o sea, cuando es intrusiva plutónica, claramente nos va a mostrar minerales que se los ve con el ojo, ¿no es verdad? Podemos ver la estructura del mar, ¿no es verdad? ¿Ya? O sea, vamos a ver sin ningún problema la estructura con el ojo. Son rocas félsicas, entonces, que las podemos ver, y normalmente 3 minerales, el granito como tal, ¿no? Tiene cuarzo, tiene feldespatos en segundo lugar y después biotitas. Y bueno, esta indicación, el bautizar, determinar la denominación de una roca, es siempre mejor dejarle a ingeniero especialista en petrografía, ¿no? Al ingeniero geólogo, puede ser geólogo, no son geólogos los que se dedican a estudiar esto, a hacer su especialización, ¿no? Nos van a dar entonces el dato de qué tipo de roca es, y nosotros después vamos a hacer la interpretación, ¿verdad? Viendo otros aspectos en la columna cronoestratigráfica para ver la antigüedad de esa roca. Pero este grafiquito está mucho mejor. Lo hizo hace poco, bueno, hace unos 2 años, el que ahora es ingeniero Jaime Muñoz, ¿no? Hizo una traducción y vemos acá una mejor clasificación de la roca, donde, ojo, como les decía un momento, aquí hemos mantenido todavía esa nomenclatura vieja de hablar de rocas ácidas, que son las félsicas, ¿de acuerdo? Ácidas, félsicas, nótense, y básicas son las
máficas, ¿de acuerdo? Las intermedias. Y aquí vamos a tener, sobre todo, que diferenciar por el tamaño del grano, o sea, su textura, esa composición, esa estructura, de acuerdo al tamaño de los minerales, o sea, a cómo se solidifican los minerales. Aquí, ojo, aquí tenemos una escala de tamaños, que es la escala que manejan los geólogos, ¿ya? Hasta aquí estamos de acuerdo nosotros, totalmente de acuerdo, que a partir de 2 micrones tenemos arcillas. Nosotros aquí normalmente usamos 70, ¿no? 70 micrones para diferenciar el rango de los limos, ¿no es verdad? Aquí estamos de acuerdo, básicamente, estamos de acuerdo con los 2 milímetros acá para diferenciar y llegar hasta las arenas. De 2 a 60, nosotros usamos 60 aquí normalmente en la mecánica de suelos, ellos estamos usando 63, hablar después del grano grueso, que serían las gravas, para ir adelante, ¿no es verdad? Hacen su diferenciación los geólogos y hay que respetar en cierta medida, aunque no coincide plenamente con lo que usamos en nosotros en la parte de la geotecnia, ¿no? En la mecánica del suelo, que usamos mucho este tipo de clasificación de los suelos como tal, ¿de acuerdo? Aquí es importante entonces, bueno, las piroclásticas ya hemos dicho son las volcánicas, ¿no? Piroclásticas, las que salen hacia afuera y pueden tener también granos bastante grandes, como la mayoría son muy pequeños, ¿no? Como tal, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos de rocas. En general, las rocas que son plutónicas o intrusivas tienen un grano grande, los minerales son grandes, los podemos ver con el ojo, podemos distinguirlos sin ninguna dificultad con el ojo. Para los otros ya necesitamos una lupa especial y meter eso a un microscopio petrográfico, ¿no es verdad? Para poder ver, ¿no? Y aquí vamos a tener, si nosotros vemos un poco esta escala que teníamos acá, vamos a tener esa misma división, ¿no es verdad? Y de ahí vamos a definir muy bien los minerales que componen esa roca, ¿no? Que después se va a descomponer. Actualmente vamos a tener un solo proyecto que va a atravesar cierta medida algún batolito, o sea, alguna intrusión que hay de rocas ígneas, y vamos a encontrar también rocas metamórficas, que son las rocas metamórficas de contactos, en los túneles que se están construyendo para el proyecto hidroeléctrico Miguillas, en Sutiungas, en el sur del departamento de La Paz. Es un proyecto que está en plena ejecución, están ya excavando los túneles, y ahí se va a encontrar todo este tipo de rocas, ¿no? Va a ser, por conocimiento, el único proyecto por el momento de ingeniería civil, todos esos túneles que van a atravesar rocas ígneas de verdad. Hay que estudiarlas con mucho cuidado, aunque es roca, después va a haber muy competente la roca ígnea. Y eso habría que haber dicho antes. Hemos clasificado genéticamente las rocas en ígneas, ¿no? Sedimentarias y metamórficas, ¿no es verdad? Bien, las rocas ígneas son las que tienen la mayor resistencia posible porque tienen porosidad muy baja, resisten esfuerzos altísimos, grandes. La resistencia a la compresión simple de las rocas ígneas están en el orden y por encima de los 200 megapascales. Megapascales. Y voy a hacer la traducción para ustedes porque ustedes siguen pensando y les siguen enseñando en el esquema de las unidades, yo las llamo técnicas, ¿no es verdad? Donde hablan todavía de la unidad de esfuerzo en kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, kilogramos fuerza, no kilogramos solamente. Por favor, van a tener mucho cuidado, yo soy bien caduco en ese sentido, que usemos bien las unidades, ¿no? El sistema, el llamado MK es el sistema internacional de nomenclatura, tenemos en la parte de la física solamente 3 unidades básicas y punto, ¿no es verdad? Tenemos la masa, tenemos la longitud y tenemos el tiempo, ¿no es verdad? MKS, masa, longitud, tiempo, y esto de toda la masa en kilogramos, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Y de ahí
aplicando el segundo postulado de Newton, por ejemplo, encontramos la unidad de fuerza, ¿verdad? O sea, fuerza no es kilogramos, centímetros cuadrados, kilogramos, ¿no? Es Newton. Ustedes saben bien entonces eso, ¿no? La fuerza con unidad es el Newton. Ya vamos a repasar un poquito más después, como tal, ¿ya? Para poder distinguir muy bien. Bien, la roca ígnea tiene entonces resistencias a la compresión simple no confinada entonces, que van más allá de los 200 megapascales, o sea, 2000, grosso modo, 2000 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Ya? Lo que normalmente para hacer las conversiones, la norma está clara. Tenemos una norma boliviana, por favor, traten de consultarla. Yo, en honor a la verdad, nunca la he podido obtener, hay que comprarla, pero alguien la tiene que tener ya. Es la norma 399 del IPNORCA, donde se definen las unidades que se deben usar en Bolivia. ¿Ya? Y eso hay que respetar, ¿no es verdad? Bien, después vienen las rocas ígneas, que también, perdón, las rocas metamórficas, que también son muy competentes, ¿no? Pueden ser también tan competentes como las ígneas y pueden tener resistencia a la compresión simple que va de 100 a 200 megapascales. Y finalmente están las rocas sedimentarias, que pueden ser muy débiles, con apenas 15, 20, 30 megapascales hasta 60, 80, 100, en función ya de la edad que tengan, de la porosidad que puedan tener, o sea, de la edad, de cuándo fueron depositadas y a qué tipo de esfuerzos fueron sometidas en el proceso de consolidación, que lo llamamos diagénesis, ¿no? Ese proceso de consolidación es bien importante, donde se van expulsando, enseguida vamos a hablar de eso, el agua, y se van compactando y se van en cierta manera también incluso deformando un poco los granos, ¿no? que han sido depositados en un medio acuoso. O sea, las rocas menos competentes son las rocas ígneas. Y de entre las rocas ígneas aún menos competentes son las rocas jóvenes, las que se han formado recién a partir del terciario, ¿no? O sea, antes de los 65 millones de años hacia el presente, digamos, y de eso tenemos varias formaciones nosotros en la faja, sobre todo subandina de Bolivia. Encontramos varias rocas que tienen una porosidad todavía muy alta, tienen un cementante muy débil. Enseguida vamos a hablar de eso, ¿ya? O sea, aquí tenemos entonces las rocas ígneas, las diferentes rocas ígneas, y las vamos a ir distinguiendo por dos criterios básicos. Es lo importante. Es su textura de los granos y la composición como tal. En principio, cuando estemos viendo un poco más después, eligiendo parámetros geomecánicos para poder hacer resistencia que pueda tener estas rocas en un estado de esfuerzos tridimensional, espacial, entonces vamos a ver claramente que la textura juega un rol muy importante, que es el tamaño. Y vamos a ver cuando veamos el manualito. Tenemos un programa bonito, tenemos una gran ayuda ahí en el programita Rocklab. Cuando vemos ese programita Rocklab, entonces vemos que la textura es fundamental, ¿no? Y cabalmente lo que estamos revisando ahora, porque vamos a entrar a ese programita después, y lo primero que me preguntan es, ¿qué tipo de roca tiene? Para encontrar un coeficiente, lo que llamamos el coeficiente petrográfico, MI. Me estoy adelantado en la aplicación de eso, para que vean que estamos revisando eso, porque sí vamos a aplicar. O sea, revisamos aquí solo lo que vamos a aplicar en el marco, en el contexto de la mecánica de rocas, ¿no? Y para estudiar el comportamiento del macizo rocoso, ¿no es verdad? Bien, y los dos componentes son importantes. Una es definir tipo de roca y después su textura, el tamaño. Y ahí tenemos 4 categorías, normalmente, ¿no? Aquí, prácticamente aquí tengo también 4, aunque muy fino, muy fino, mediano y grueso. Y eso vamos a definir en el programa para encontrar ese coeficiente que es bien importante, que nos ayuda mucho porque no tenemos todavía equipo adecuado en Bolivia, por lo menos San Simón no tiene, no hemos podido comprar nunca porque, ¿para qué pues? Dicen las autoridades. Para hacer ensayos triaxiales en muestras de roca, ¿ya? Bien, ejemplos, veamos un poquito los ejemplos.
Granito, bueno, plutónica o intrusiva, y ahí ve muy bien lo que acabamos de decir, ¿no? Porque tenemos 3 minerales en los granitos, ¿ya? Tenemos feldespatos, cuarzos y biotitas. Biotita es lo negrito, la mica, ¿no? Y feldespato es un poquito, aquí un poquito, es más rosadito, digamos, y el cuarzo se lo ve mucho más blanco en las fotos que podamos tener del cuarzo. Granodiorita también está en el mismo rango, en los granos fácilmente, aquí los vemos un poquito mejor, ¿no? Pero tiene un poco menos de feldespatos, eso se lo llama granodiorita, pero estaban muy secos, ¿no es verdad? Si vemos rocas félsicas, las llamadas ácidas hemos dicho, ¿es verdad? Y ya de grano más bajo, tenemos aquí a la riolita y a la cita, como tal. O sea que si yo veo aquí, tenemos aquí a la riolita, bueno, y la dacita que está aquí al lado. Ya son de granos finos. La riolita es una roca ácida o félsica de grano fino. ¿Ya? Bien. Diorita también la tenemos aquí, si la vemos aquí un ratito, está aquí la diorita, es de grano grueso y es un intermedio. O sea que donde ya va variando, va reduciéndose los cuarzos, mucho menos cuarzos, más feldespatos, y ya aparecen también aquí a veces anfibolas, poquito en ese tipo de rocas, ¿no es verdad? Y menos feldespatos, más feldespatos, menos cuarzo, pero el grano fino. Bien, les dejo estas fotitos para que las vean con calma y las puedan analizar, ¿no es verdad? ¿Ya? Y si vamos un ratito a las máficas, tenemos al famoso gabbro, que es una roca tremendamente resistencia. Normalmente son muy oscuras, ¿no? Porque tienen mucho piroxeno, por una parte, y también son rocas que tienen, que están mucho olivino y peroxeno sobre todo. Son rocas ya que estas son las mágicas, ¿no? O sea, las básicas, donde no aparece el cuarzo, ni tampoco aparece el feldespato, ¿no? O sea, vamos a ir combinando esa tablita con estos ejemplos para que tengan una idea mucho más clara. Gabbro es una roca que se da mucho, desde la antigüedad, porque es roca resistente como roca intrusiva, ¿ya? Tiene un nombre muy claro. El Gabbro quiere decir roca tremendamente en arameo, debe ser idioma viejo por allá cerca de la Mesopotamia, ¿no? De ahí viene su etimología, el origen de esta palabra. O también tenemos basaltos, que se ha usado mucho. Los basaltos, que son rocas extrusivas, de grano muy pequeñito, aunque a veces podemos ver también algunos elementos de otros minerales que no sean el olivino sobre todo, ¿no? Aunque normalmente el basalto también es oscuro, como tal. Uy, caramba, otra vez. No sé qué estoy haciendo. Ay, caramba. Ok. Después tenemos las sedimentarias. Hablemos rápidamente de las sedimentarias. Ya habíamos dicho que las vamos a diferenciar claramente en las clásticas, ¿no es verdad? Pueden ser piroclásticas también sedimentos. Bueno, aquí hay una pequeña confusión y he metido esta confusión, espero no confundirlos, porque las piroclásticas deberíamos ponerlas como volcánicas, ¿no? Son piroclásticas, como las brechas volcánicas, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesan estas, los sedimentos de clastos, ¿no? De detritos. Estos son los que nos interesan mucho y realmente batallamos mucho en la práctica, sobre todo con rutitas, que es la deposición de material muy fino, las arcillas, sobre todo, y también las lodolitas, ¿no es verdad? Bueno, sandstone son las areniscas como tal, ¿no? Y vamos a tener entonces que diferenciar esto un poco. Y aquí a veces hablamos como rocas sedimentarias, la pizarra arcillosa, aunque esta ya deberíamos considerarla como roca metamórfica, pero no la hacemos porque no está totalmente metamorfizada, por eso a veces hablamos de metalutita, que
que tiene un cierto porcentaje de metamorfismo, y muchas rocas en las cuales trabajamos en Bolivia tienen un cierto grado de metamorfismo, sobre todo las rocas viejas, ¿no? Las que son ordovícicas, silúricas, ¿no? Que están más de 500 millones de años, han sido depositadas hace más de 500 millones de años. Entonces vamos a tener ahí, evidentemente, rocas bastante metamorfoseadas, ¿no? Donde vamos a tratar de identificar muy bien también minerales secundarios, como la clorita, por ejemplo. Es bien importante encontrar eso, ¿ya? Ok, entonces tenemos acá las rocas sedimentarias. Nuevamente tenemos la misma escala, digamos, de tamaño en su composición, ¿ya? Donde vamos a hablar sobre todo las rocas que tienen mucho cuarzo, ¿ya? Son las sílices más de 50% de cuarzo, y las vamos a distinguir claramente y las vamos a poder distinguir. Y vamos a repetir, todas las rocas merecen un análisis petrográfico, ¿no? Que no es muy caro, además está alrededor de 200 bolivianos. O sea, bien vale la pena pedir entonces a las instituciones que tienen equipo para determinar la composición que tienen esas rocas. Si no, se evita uno de discusiones, la gente, bueno, de acuerdo a la experiencia de los geólogos, nosotros peor todavía podemos, con la práctica se aprende, pero definir claramente el tipo de roca. Podemos, grosso modo, pero siempre es mejor certificar con un ensayito de laboratorio, ¿no? Con el microscopio, ¿no? Un análisis petrográfico siempre es bienvenido, ¿no? Después vamos a tener todas bueno, estas son las rocas entonces clásticas, ¿ya? Donde tenemos aquí, enseguida vamos a ver un gráfico, creo, no lo he puesto aquí. En el libro que leen ustedes y que han usado para la clase de geología general, está bien explicado. Ese libro se los voy a mandar, pero ojo, no lo tengo en castellano. Está en inglés el libro de Blake y de Freitas, es de geología para ingenieros, y van a tener que hacer un pequeño esfuerzo y estudiar un poco de ese libro. Este fin de semana les mandaremos ese libro para que estudien un poco el libro, ¿de acuerdo? Después tenemos otro gran grupo de estas rocas sedimentarias, que son las químicas, que son la deposición que tenemos de medio acuoso desde el punto de vista químico, o sea, no es desde el punto de vista ya físico, acá que son granitos los que se van depositando, minerales que se van depositando. Aquí tenemos entonces cationes, tenemos calcios, por ejemplo, tenemos después aquí combinado con el agua debido a la presencia de CO2, monóxido de carbono en el aire que es producido por las plantas, qué sé yo, llueve, eso se incorpora al agua, reacciona y finalmente se forman los carbonatos de calcio, ¿no? La caliza como tal. Son las rocas, las llamaremos químicas, que además están combinadas porque se depositan. Y que no se olviden que los fenómenos de deposición que se han tenido, tenemos procesos físicos y procesos químicos. Y este carbonato de calcio, en este caso, más de una vez y en muchos casos, que se forman durante también el fenómeno de deposición de los clastos, de las pequeñas fracciones de la roca, de los minerales que han salido de la descomposición de las otras rocas, cualquiera sea el tipo de rocas, van a formar unas nuevas rocas. En ese caso, cuando hay la proporción de las calizas del carbonato de calcio es pequeño, este carbonato de calcio se convierte en un cementante de las rocas clásticas, ¿ya? O sea, en las rocas sedimentarias vamos a tener siempre mucho cuidado en que nos analicen, nos digan cuál es el elemento cementante de esa roca, que pueden ser químicos como calizas, etcétera, etcétera, o pueden ser también óxidos de hierro, ¿no? Que pueden constituirse como cementantes, como ligante, como pegante de esas rocas, ¿ya? O la fracción muy fina, que son las arcillas. Las arcillas también son un elemento
cementante que rodean a las fracciones más grandes y le dan cierta consistencia, coherencia a esas rocas, ¿ya? Eso sí tenemos que saber y conocer muy bien, porque de eso va a depender la resistencia que tengan esas rocas. Y finalmente a nosotros nos va a interesar es conocer la resistencia de estas rocas. No se olviden eso nunca. Es lo que estamos buscando. No vamos a de vista el objetivo de nuestra investigación y el por qué tenemos que repasar rocas y qué sé yo, es buscar y expresar, interpretar bien el por qué una roca tiene una resistencia alta y por qué tiene una resistencia baja finalmente, ¿no es verdad? Son los carbonatos y vamos a tener aquí toda la parte química. No tenemos, claro, rocas salinas que son bien importantes para nosotros y entre ellas tenemos las halitas. Ustedes saben, las halitas es la sal común finalmente, ¿no? Simplemente sal común. ¿Y qué es la sal común? A ver, ¿quién me puede decir? Tengo aquí algún par de nombres anotados. Rodrigo Orellana. ¿Está en sala? Rodrigo. No está en sala Rodrigo Orellana. Rosalinda Vázquez. ¿Está en sala? Señorita Rosalinda. A ver, ¿me están escuchando y me están viendo? A ver, un Sí, comprendido. Sí, no. ¿Y por qué no me contesta doña Rosalinda Vázquez? No está en clases, pero estaba anotada. Se conectó. Sí, yo estoy seguro que la señorita Estefanía Carvajal está en clases. sí, Inge, buenos días. ¿Cómo está usted? Dígame, ¿qué es la halita? Como roca química. ¿Sabe? No, Inge. Alita, mire, es que son los nombres de pueblo ya científicos, pseudocientíficos, ¿no? La alita es lo que usted usa todos los días en la mesa y su mamá usa y usted también usa cuando cocina algo, ¿no? Es sal común. Cloruro de sodio, que tenemos un montón ahí en el salar de Uyuni junto con el litio y toda esa mezcla de otros minerales, de otros minerales como el litio. ¿No? Pero la alita es la sal común, ¿no? Que en Bolivia, muy interesante, solamente se presenta como roca, que es una roca un poco rosada, suave, con roca, trozos de rocas. Hay unos depósitos en el sur de Tarija, cerca a la ciudad, a la población de Entre Ríos. De ahí se saca la alita roca como tal. Después la mayoría de la sala tenemos pues como deposición en los salares, ¿no? Como tal. Anhidrita también la conocen, yeso también conocen. ¿Qué es el yeso entonces? A ver, seguiré preguntándole a la señorita Carvajal. Yeso. ¿Se acuerda lo que es yeso? ¿Sulfato cálcico, Inge? Sulfato de calcio, sí, muy bien, claro, porque ustedes han de estudiar en la materia de materiales de construcción, sin duda han tenido que trabajar esto, ¿no es verdad? Tenemos un montón aquí más o menos en la cuenca ahí cerca de Tapacarí, esa cuenca del río Caine, de ahí sale harto material, sulfato de calcio, ¿no es verdad? Sulfato de calcio, no, sulfato de calcio, no está muy bien, sulfato de calcio, CaSO4, ¿no? Eso es eso. Y el que usamos, bueno, eso viene de la práctica hidratado, ¿no? Con 2 moléculas de agua, y es por eso que se lo somete a una calcinación, son hornos rústicos que usted va a ver pasando vinto ya de vinto hasta sipe, donde se produce esto en forma bastante artesanal a la construcción, pues, ¿no? Y después pone agua otra vez al polvito ese y se lo mueve, ¿no? Una molienda tiene que ser fracciones muy pequeñitas en la molienda, y bueno, eso que usamos el famoso estuco, ¿no? Bien, o sea, tenemos entonces tenemos las calizas, bueno, caliza ya saben lo que es, ¿no? Son una de las rocas químicas, que también sirven, acabamos de decir, como cementantes en las rocas clásticas,
¿no? Donde hay clastos, que es el carbonato calcio. Que es carbonato de calcio. Y cuando tenemos las dolomitas, como tal, es carbonatos de calcio y de magnesio, ¿no? Aquí tenemos las dolomitas. Bueno, y finalmente, bueno, tenemos aquí también como rocas químicas, ya la pizarra pedernal, que ya son deposiciones de carbono, y el lignito y el carbón como tal, ¿no? Que son rocas químicas como tal, ¿ya? Y ese es el fenómeno en sí que ocurre en todo este proceso. Está bonito esto y nos permite ver las 4 fases de todo el proceso de la diagénesis, o sea, de la transformación de esos sedimentos que se va depositando en un medio acuoso, que son transportados a través de las corrientes hasta los grandes cuerpos de agua. Ahora, es verdad, ya hemos revisado y ustedes saben que hay rocas hasta el devónico, silúrico devónico, han sido prácticamente, bueno, ordovícico también, prácticamente marinas, ¿no? Y después fue en aguas mucho más someras, pero de todas maneras fue un medio acuoso, donde se van depositando los granos diferentes, por ejemplo, y la mayoría de esos granitos de estas partículas son pues sílice, ¿no? O sea, óxido de silicio. Se van depositando y después de esa sedimentación que hay aquí, lógica, natural, y seguramente ya han estudiado ustedes en alguna materia, en la hidráulica o la misma mecánica del suelo, han visto un poquito la ley de Stock y cómo se van depositando esas particulitas acá, y después viene con el tiempo y se va incrementando las capas de las deposiciones que van cayendo acá y viene el proceso de compactación, ¿no es verdad? O sea, y en ese proceso de compactación son millones de años, a decir verdad, ¿no? Se van apilando encima otras capas, ejerciendo una presión hacia abajo, ¿no? Presionando las capas inferiores y reduciendo la porosidad, para empezar, ¿no? Drásticamente, y expulsando las aguas, ¿no? O sea, donde hay menos poros y esos poros van siendo, de los cuales se va eliminando, expulsando el agua como tal, ¿no? Bueno, vienen más capas entonces, y hay más fuerzas de compactación acá, ¿no es verdad? Lo principal, lo que estaba inicialmente compuesto, y bueno, se va ocurriendo entonces la compactación, la solidificación de estos depósitos, donde paralelamente, habíamos dicho en un momento, también ocurren fenómenos químicos, y ahí aparecen los cristales de sales, diferentes sales, que son el pegamento, si quieren ustedes, que va pegando las otras capas, los otros materiales, ¿no? Ese es lo que llamamos la cementación, el material cementante, ¿no? Para formar finalmente esas rocas sedimentarias que conocemos y las vemos y en las cuales tenemos que trabajar. Vamos a fundar obras, vamos a excavar excavaciones superficiales, vamos a hacer taludes, vamos a crear plataformas y qué sé yo, ¿no? Donde tenemos como cementante, como pegamento, si quieren ustedes, entonces, esas sales de cristales, ¿no? Ocurre aquí algo parecido, les digo, a ver, para hacer una analogía, ocurre con el hormigón. Ustedes han hecho una clase de tecnología del hormigón, saben las clasificaciones muy bien y saben de qué se compone el hormigón que usamos, que es omnipresente en todas las obras civiles, ¿no? O sea, ingeniero civil que no sepa de hormigón anda medio mal parado en el ejercicio profesional. Hormigón usamos el material de construcción más difundido y usado en las construcciones civiles, ¿no es verdad? Y ustedes saben que vamos a crear esta sal cementantes que, como decimos acá, es cabalmente el cemento, que no es nada más que ese carbonato de calcio deshidratado y bien molido, con una gran fineza. Dicen que es bien finito, pues. O sea, una fineza que la medimos por superficie de contacto de las particulitas por gramos, y eso debe estar sobre 3.500, 3.800, 4.000 metros cuadrados gramo, para que funcione bien, para que sea muy bien el cemento. Además tiene que tener algo de puzzolana. Bueno, y es artificialmente nosotros entonces creamos el elemento cementante, porque después estamos usando grava y arena, ¿no es verdad?
definimos bien su granulometría, las proporciones que necesitamos para tener un buen packing, que se llama, o sea, un buen arreglo de todas esas partículas, que haya suficiente material fino entre las partículas grandes, que son las gravas, y la arena gruesa, y finalmente, y bueno, la arena fina entra, y aquí ya no metemos prácticamente limo y arcillas, ¿no? Porque sería otro problema, es otro comportamiento ya, y agarramos después y metemos cemento con agua, ¿no? Y sabemos, ustedes saben que la relación agua-cemento es fundamental para lograr la resistencia que estamos buscando. O sea, que estamos repitiendo en cierta medida un proceso natural cuando hacemos un hormigón, ¿no es verdad? En forma tremendamente acelerada, lo que se ocurrió en miles de años, millones de años, hacemos un hormigón, lo hacemos violentamente, por arte de magia, en un tiempo muy corto, ¿no? Un tiempo muy corto, restituyendo el agua, esa carbonato de calcio deshidratado se convierte nuevamente con el agua y va a depositarse alrededor de los granitos de los llamados agregados para nosotros, que normalmente tienen que ser cuarcíticos, ¿no? No se olviden que para hacer un buen hormigón, por eso hacemos el ensayo de Los Ángeles, ¿no? Para ver cuál va a ser el grado de integridad que tiene este material. Los mejores agregados que tenemos para tener un buen hormigón, un excelente hormigón, lo mejor que sean, que provengan de la desintegración de rocas cuarcíticas, areniscas cuarcíticas sobre todo, ¿no? En algunos lugares la gente está obligada a usar otro tipo de rocas, otro tipo de clastos para hacer el hormigón, ¿no? Porque no tienen areniscas cuarcíticas, por ejemplo. Aquí en Vilón tenemos un excelente yacimiento, por ejemplo, después subiendo aquí está ahí, no me acuerdo el nombre aquí, cuando subimos hacia Morochata o hacia Misicuni por el lado de Quillacollo, tenemos ahí otro río, que no es el Bilomo, ya me olvidado el nombre, yacimientos muy buenos. Hay lugares donde no se puede construir, no se tiene buenos agregados, sobre todo en toda la gran planicie de Mojos y planicie veniana, ¿no? Donde la gente ha aprendido a usar ladrillo machacado, un buen ladrillo que hacen, bien quemado, que es arcilla, básicamente, ¿no? Y usan esto como agregado grueso para sus construcciones, o sea, se han ideado la forma de, de sustituir los agregados que necesitamos. Entonces, si se fijan ustedes, entonces, esos son los cuatro pasos grandes que te va a llegar a una buena roca sedimentaria de millones de años. Y estamos nosotros simulando en cierta manera este proceso cuando fabricamos el hormigón, ¿no es verdad? Y vamos a tener una textura microscópica bien diferente. Cuando tenemos granos finos, ¿no? Y esto es una toma de microscopio ampliado 5.000 veces, si quieren ustedes. Son las pequeñas partículas de arcilla, ¿no? Y ustedes sabemos, por la estructura de las arcillas, ya ni vamos a repetir, pero sabemos que son plaquitas, ¿no? Que tienen 2 o 3 capas, ¿no? De silicio, salfatos, y tienen la propiedad de esas estructuras de que tienen una distancia entre las capitas, que son cabalito del tamaño del agua, de la molécula de agua que se mete ahí adentro, ¿no? Y esa es pucha, se ha estudiado mucha propiedad, pues, de las arcillas, que han dado finalmente a definirlas, a clasificarlas y a conocerlas para deducir su comportamiento mecánico como tal, ¿no? Entonces, llega un momento en que están las partículas subiendo la presión, hay un proceso de floculación, ¿no? Donde se forman grupos, si quieren ustedes, entonces, de particulitas de arcilla, y finalmente, debido a la presión de las aguas, de la presión que se tiene, de la compactación de todo lo que va viniendo encima, depositando encima, se van reordenando en distancias, en dirección. Y este es el fenómeno básico que le da a estas rocas de grano fino, lutitas son a deposición, rocas sedimentarias de deposición de arcillas, y le dan entonces esta estratificación, si quieren ustedes, ¿no? O folión que vamos a tener en estas rocas
de grano muy, como las lutitas, siempre de grano muy oscuro, ¿no es verdad? Que son nuestro dolor de cabeza, hemos dicho, ¿no? La lutita como roca para fines mecánicos y de construcción son los que más dolor de cabeza nos dan. Lutitas que son la deposición de arcillas. Si tenemos un granos grandes, en este caso ya son sedimentos del tamaño de las arenas, entonces vamos a tener, esto ya está con una ampliación de 30, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a tener evidentemente una deposición acá que es heterogénea, ¿no? Granos grandes y granos chicos, ojo, ¿no? No solamente que se depositan un solo tamaño de granos, si quieren. O sea, es toda una granulometría de granos que se van depositando. Finalmente, debido a las fuerzas, más que la presión, fuerzas, al final de cuentas vamos a tener una composición de este tipo. Son granos, la mayoría son silicatos, ¿no? Son sílice, con material cementante a su alrededor, que puede ser químico, puede ser físico. Físico pueden ser las arcillas y químicos pueden ser entonces carbonatos de calcio o óxidos de hierro, como tal. Tenemos algunas rocas sedimentarias que tienen un color rojizo, ¿no es verdad? Y ese color viene cabalmente porque tienen como cementante el óxido de hierro, ¿ya? Y finalmente, aquí como rocas sedentarias, son las químicas, son las calizas, ¿no? Los carbonatos de calcio, ¿no? Que se van a ir sedimentando y van a ir siendo transformados, y aquí sí transformaciones de verdad, se van recristalizando, si quieren ustedes, esos carbonatos de calcio, hasta que logramos tener entonces nuestras calizas, materia prima para la fabricación de cemento. Si nosotros vemos entonces estas rocas, y las rocas sedimentarias las vamos a dividir en dos grandes grupos desde el punto de vista de su textura. Unas que son masivas, que tienen una estructura aleatoria. Bueno, esa es una pieza que está en una prensa, se está investigando. Eso vamos a hablar en el capítulo 4. Aquí tiene un strain gauge, o sea, aquí tiene las galgas de medición de deformaciones y todo se hace electrónicamente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, lutitas intercaladas con limolitas, donde vemos claramente que ya no hay pues esa estructura masiva que vemos aquí en esta arenisca, por ejemplo, sino que tenemos claramente planos de debilidad, los llamaremos así, en la misma roca. Y es lo que tenemos que aprender a estudiar y a estimar cuando tenemos un problema, ¿no? Sí, o sea que el trabajo que hacemos no puede ser un trabajo de autómata, ¿verdad? Tenemos que usar todo lo que podamos conocer para hacer una buena interpretación del material que tenemos, que inicialmente es cualitativo, y vamos a tener que transformar eso finalmente en algo cuantitativo, ¿no es verdad? Y finalmente las metamórficas. Este grafiquito también, lamentablemente, ya no lo tengo en español, ese es del libro de Bleiter de Freitas, debí poner aquí la referencia, y aquí nos muestra claramente el origen de los materiales, ¿ya? Y las rocas metamórficas que se van a formar, y de acuerdo al tamaño de los granitos, ¿no? Y de aquí, de hecho, rutitas que son, o sea, original es el material detrítico, ¿no? Estamos hablando de arcillas y del limo, arcilla y limo acá, ¿no? Y también puede haber también ceniza volcánica. Cuando estos son sometidos a temperaturas y presiones altas, enseguida vamos a ver este grafiquito, entonces voy a tener con la formación. Si el grano es muy fino y no hay todavía ese crecimiento de granos, esa recristalización, debido a las presiones que vamos a tener y a las temperaturas, se va a formar en lo que llama en inglés, dice slate. El slate para nosotros es pizarra, ¿ya? Pizarra, ¿ya? Aunque aquí se va a formar pizarra. Normalmente, claro, aquí estoy yendo del material original, paso a la lutita y la lutita se convierte en pizarra, ¿ya? Estos mismos materiales, cuando son sometidos a más presiones, temperaturas más altas, presiones más altas, no me van a formar, ya van a empezar a crecer los granitos, ¿no? Y a 60 micrones, y me forma una filita,
que es una roca sedimentaria bastante alta y heterogénea, ¿no? Y anisótropa, no es isótropa, anisótropa, todas son ya anisótropas, ¿no? Donde hay la foliación cabalmente, para eso se llama foliación, stratificación. Y si sigue creciendo el tamaño de los granitos, se va a formar entonces un esquisto. Eso vemos acá. Este grafiquito viene también del libro de Blade de Freitas, por favor. Vemos cómo influye la presión, ¿no? Aquí tengo la presión, aquí tengo 200 megapascales, 400 megapascales, bueno, aquí está la presión, tomando en cuenta un peso unitario de la corteza de 2.700 kilonewtons metro cúbico. Aquí también puedo tener entonces esa misma presión que es generada además por esta columna de roca que está la profundidad en kilómetros, ¿eh? Ojo. Y aquí vemos cómo van, de acuerdo al crecimiento de la temperatura, se van formando diferentes rocas. Hace un momento acabamos de hablar entonces del slate, que son las pizarras, las filitas y los esquistos, ¿no? Fíjense ustedes, para tener un esquisto de la misma materia, ¿no es verdad? Del mismo material original de claso, yo voy a tener que tener una temperatura acá de 600 para ese proceso de metamorfismo y por lo menos una presión de 50 megapascales, que equivale más o menos acá para tener están 18, 20 kilómetros de profundidad. O sea, la potencia de ese material que está por encima tiene que ser de esta magnitud para lograr tener un esquisto. Aquí tenemos, por ejemplo, el gneiss, aquí lo pone aquí el gneiss, que sí, el gneiss o gneiss, que tiene una foliación moderada, aunque a veces bien llamativa. Eso viene sobre todo de las rocas ígneas llamadas ácidas. Ahora, mantenemos aquí en el libro de Blade de Freitas, que sigue manteniendo lo que se usaba en el siglo XIX, si quiere usted, en estas rocas ácidas. Ahora hablamos más de rocas félsicas, ¿no? Son las rocas félsicas, y cuando yo hablo de rocas félsicas, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si son intrusivas o tónicas, entonces tienen que tener mucho cuarzo, tienen que tener muchos feldespatos y menos biotita, ¿no es verdad? Y además aquí se pueden transformar en gneiss, en gneiss, en migmatita, además una mezcla de material terreños, o sea, material de arcillas y sobre todo arcillas detríticos, ¿no? Que se van a transformar en este tipo de roca. Cuando tenemos, y aquí sí tenemos que hacer una diferencia porque analíticamente no podemos tomar en cuenta, es decir, no tenemos modelitos para hacer cálculos y tomar en cuenta la anisotropía de la roca en ese momento de la roca intacta, ¿no? Y tomar en cuenta la foliación y si es muy bien foliada, moderadamente foliada. Pero en los análisis numéricos sí podemos tomar en cuenta esto. O sea, los análisis numéricos nos permiten reducir el número de simplificaciones que hacemos para lograr alguna solución analítica. Y eso es importante, ¿no? Bien, no hay ninguna foliación, están las arenas, las areniscas, o sea, de la arena misma, que es una arenisca, y esa arenisca cuando está sometida a grandes presiones y temperaturas, se forma una arenisca cuarcítica, como tal. La caliza, que usamos para hacer cemento, ¿no es verdad? Cuando está sometida a grandes presiones y temperaturas, se convierte en mármol, ¿ya? Como tal. Y bueno, y varias rocas máficas, o sea, básicas, más máficas, se van a convertir en diferentes otros minerales, en diferentes otras rocas como tal, ¿no? Con sus minerales, amfibolita, serpentita, eclosita, como tal, ¿ya? O sea que nosotros estamos sobre todo en nuestra práctica profesional, estamos bien concentrados porque nos interesa mucho, estamos sobre todo acá, ¿no? ¿Ya? Y fíjense entonces, para llegar a un gneiss o a la migmatita necesitamos son presiones más altas y temperaturas también más altas, ¿no? O sea, vamos a tener diferentes tipos. Rápidamente, ejemplitos. La lutita, y normalmente todas estas rocas son bien negras, oscuras,
La lutita siempre va a ser oscura y bien laminada. Ustedes van a ver las lajas. Y de hecho llamamos lajas porque usamos la pizarra, o sea, la lutita ya metamorfoseada, y no al 100%, puede ser metamorfoseada, donde hablamos de la metalutita. Usamos mucho en la construcción, ¿no? Se usa mucho en la construcción donde se encuentra la pizarra y que está semi-metamorfoseada. Por ejemplo, a ver, ¿dónde hemos encontrado en construcciones prácticas pizarras? Eran más que metalutitas casi. En la construcción del túnel de aducción de Misikuni, por ejemplo, hemos encontrado ese tipo de rocas. Estamos a más de 1000 metros de profundidad y claro, son rocas silúricas, ¿no? Que son más 500 millones de años, entonces ya había un cierto metamorfismo en ese tipo de rocas, ¿no? La mica, que se va a convertir en filita, como tal, ¿no? Se va a convertir, y que tiene aquí, fíjense ustedes claramente, su foliación, ¿no? O sea que ya son rocas anisótrofas, ¿m? Definitivamente. O la caliza, la piedra caliza, carbonato de calcio, que se va a convertir en mármol. Claro, ustedes saben que se habla siempre del mármol de Carrara, que hay un yacimiento, un lugar donde aparece eso en Italia, donde han sacado siempre material para las grandes esculturas. Aún sabes, un material totalmente metamórfico con granos bastante grandes de carbonato de calcio. ¿Ya? Entonces, estoy repitiendo esta hoja. No sé por qué he puesto. Ah, ya. El granito, eso sí tengo que poner el granito cuando está sometido a grandes presiones y temperaturas. Hemos visto 700, 600 y más de 20, 25 kilómetros de profundidad, se convierte en gneiss, ¿no? Y vemos claramente, miren, cómo se transforma el granito en una roca totalmente diferente, que nos va a indicar evidentemente cuál fue la dirección principal de los grandes esfuerzos que hicieron posible este trabajo. Hay una gran cuestión hoy que no he encontrado esas imágenes, las he perdido, ya las voy a encontrar en Cachuela Esperanza, en el río Bení. Ustedes saben que se forman las caídas, se llama Cachuela en Bolivia, en los ríos del norte del país, a los afloramientos de rocas, y aquí aparecen rocas ígneas y también metamórficas. Y en el caso del proyecto Cachuela Esperanza, se ha encontrado algo que todavía para mí no tiene explicación y no hay geólogo que me explique, porque tenemos intercalaciones de potentes capas de granito. Es un granito típico del escudo precámbrico, medio rosáceo, tiene bastante feldespatos, tiene cuarzo, tiene biotita también, ¿no? Pero tiene bastante feldespatos que le da su colorcito medio rosáceo, ¿no? Y capas intercaladas con el granito de gneiss, ¿no? Que han sido formados de esta roca madre, si quieren ustedes, este granito ha sido metamorfoseado, cambiado a un gneiss, y se presentan intercalación de capas potentes ahí. ¿Cómo? ¿Por qué es eso? Porque uno podría suponerse, ¿no es verdad? Si todo este depósito de granitos, de rocas ígneas plutónicas, fueron sometidas a grandes presiones y temperaturas, toda esa masa debería haberse transformado en gneiss, ¿no es verdad? Pero no ocurre eso. Se transforma, son capas. O sea, algo más tiene que haber, ¿verdad? Y es la deducción a la cual tenemos que llegar. Seguramente ha tenido que influir además la acidez de ese material cuando se formaba el granito, que finalmente hace posible que se forme el gneiss como tal, ¿no? Aquí también en la parte de las obras que podamos tener en el norte del país y en el escudo precámbrico, un poco lo que es ya la Chiquitanía, de ida hacia el río, hacia la frontera con Brasil, sí vamos a encontrar este tipo de rocas ígneas y muchas otras más rocas ígneas y metamorfas. Realmente se ha estudiado muy poco todavía toda esa parte de Bolivia, les digo, falta hacer mucho más estudios y seguir trabajando y seguir mapeando, identificando el tipo de rocas metamórficas que tenemos en esta zona de nuestro país. Hablemos ahora un poquito de la estructura. Y de hecho han visto ustedes que de acuerdo al material que tenemos y también si ha habido proceso de metamorfismo, no metamorfismo, vamos a tener entonces
dos tipos de estructuras del grano de la intacta. Primero es el isótropo, ¿no? Por ejemplo, son ígneas y rocas sedimentarias, ¿no? Hemos mostrado una fotito de una arenisca, por ejemplo, que es arenisca masiva, que no tiene, que es isótropa, o sea, y eso nos ayuda mucho porque hacer las hipótesis, hacer unos calculitos. Y es lo que hacemos generalmente, ¿no? Porque para hacer estudios analíticos, realmente suponemos normalmente, hacemos la hipótesis básica que la roca es isótropa. E incluso hasta hablamos de una isotropía en la estructura básica que es el macizo rocoso, ¿no? Donde tenemos ese tipo de rocas, con todo el sistema de discontinuidad de sobrepuesto. Tal. Y bueno, y el otro es la anisótropa, ¿no? Que son sobre todo algunas rocas metamórficas y también sedimentarias. Eso sí, vamos, ¿no? Y en algunos casos sí tomamos en cuenta analíticamente porque planos, esas son 1000 hojas, ¿no? Si quieren ustedes son galletas, ¿no? Por la foliación que tenemos acá, ¿ve? Tomamos en cuenta, normalmente si no tenemos exactamente la dirección de las fuerzas, etcétera, etcétera, para tener las resistencias pico, máximas características de resistencia que son válidas para estos planos de contacto, para esos planos de esquistosidad que llamamos, ¿no? Pero aquí está claro entonces que las propiedades geomecánicas son pues, van a ser función de la dirección, perdón, ¿no? Que estemos considerando. Aquí no, en cualquier parte es lo mismo, ¿no? Cualquier dirección que yo tome, el valor va a ser constante, va a ser el mismo. Pero en las rocas anisótropas, no. En las anisótropas tenemos que tomar en cuenta que van a ser diferentes, ¿ya? Bien, resumimos rápidamente. Yo he visto que han hecho unas prácticas muy lindas también en geología regional, en el curso de geología general, o sea que eso van a tener que repasar un poco, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poco de las fallas. Debido a todos los momentos, movimientos tectónicos que tenemos, básicamente el movimiento de las placas tectónicas, la subducción en nuestro caso de la placa de Nazca por debajo de la placa continental, que además nos finalmente lo que ahora conocemos como la subplaca del altiplano o placa del altiplano, ¿no? Y esa forma, algo que no les dije el otro día, estaba pensando un poco, los geólogos petroleros han descubierto, han encontrado que ese plegamiento que hemos tenido en general de oeste a este, ¿no es verdad? De toda la cordillera de los Andes, sobre todo la parte de la cordillera oriental y la faja submarina, hay un acortamiento, ojo, bueno, estamos hablando de 400, 500 millones de años, ¿no? Durante todo este periodo, ¿no? Hay un acortamiento de la parte esta de la corteza que es de alrededor de los 90 kilómetros. 90 kilómetros. Y algo más han descubierto que es bien importante, que toda esta gran masa superficial se ha desplazado en las formaciones silúricas, ¿ya? O sea que las formaciones hasta ordovícicas, formaciones sedimentarias, cámbrica, ordovícicas, están en su lugarcito, no se ha movido, sino que el gran movimiento y pliegue se ha dado en las planos de fallas, quieren ustedes entonces, de deslizamiento, de movimiento, están ubicados en rocas silúricas, como tal, donde tenemos cabalmente una preponderancia, una gran presencia de lutitas, metalutitas o pizarras finalmente, pero son altamente foliadas, ¿no? Hay una estratificación muy clara y concreta. Bien, todo este movimiento, más todos los fenómenos superficiales que se han dado en la construcción del relieve que podamos tener, conduce necesariamente a grandes esfuerzos y también deformaciones que llegan hasta la rotura. Y ahí es donde vamos a diferenciar, y eso sí es importante que tengan en la cabeza. Ya no les voy a explicar con
con más análisis de esfuerzos no vale la pena, pero el concepto está claro, que tengan ustedes muy bien, ¿ya? Esta condición inicial, grandes esfuerzos, cuando tenemos que por razones de todas estas deformaciones, el esfuerzo de confinamiento, que lo vamos a llamar grosso modo horizontal, va reduciéndose, va a llegar un momento en que nos vamos acercando al estado de esfuerzo límite de falla y vamos a tener que un bloque, en este caso este bloque, va a caer hacia abajo, se va a deslizar hacia abajo como tal, ¿ya? A esto es lo que llamamos la falla normal. O sea, falla normal en sí, entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando el esfuerzo vertical es mayor al esfuerzo horizontal, como tal. Ahí vamos a tener una falla normal. Esfuerzo vertical mucho más grande que el esfuerzo horizontal. Falla normal. Ejemplo de una falla de este tipo la tienen ustedes aquí, más allá de su nariz. Si vemos la cordillera del Tunari, ¿no es verdad? Ahí tenemos una inmensa, grande falla horizontal que ha originado la formación de este valle de Cochabamba, ¿de acuerdo? Mediciones además, de hecho sabemos que el valle de Cochabamba tiene un relleno en las partes más profundas de alrededor de 800 metros de material que ha sido transportado y depositado recientemente. Cuando hablo recientemente son los últimos millones de años, ¿no es verdad? Han sido depositados ahí en este valle de Cochabamba. Y bueno, y eso es visto claramente porque las rocas que hay en el Tunari, 5.200 metros más o menos, ¿no es verdad? Son todas ordovícicas. El ordovícico que lo llamamos formación San Benito y formación Ansaldo. Ya, exactamente las mismas formaciones las encontramos acá en el Cristo de Concordia, en el Cerro San Pedro. Son exactamente las mismas, ¿no es verdad? Y aquí estamos hablando de 3.000, de 2.800 metros más o menos, ¿no? O sea que estamos hablando entre el pico del Tunal, 5.200 metros, el San Pedro, 2.800 metros más o menos, de 2.400 metros, que es hundimiento, digamos, de este bloque donde está el Valle de Cochabamba, ¿no es verdad? Pero ojo, que si yo tomo los 800 metros más de relleno que tengo, entonces tenemos que hablar de que aquí hubo alguna vez, claro que no ha sido súbito, ojo, ¿no? Los fenómenos ocurren en función del tiempo, durante el tiempo, de más de 3.200 metros, que este bloque que subiese al Valle de Cochabamba cayó respecto al bloque del Tunari como tal. Esta es entonces una falla normal. A ver, repetimos, anoten, yo pienso que les voy a pedir como práctica, digamos así, que me manden, y cualquier rato les voy a pedir que me manden unas cuantas hojas, quiero que hagan un escaneo, un PDF de las anotaciones que están haciendo, porque yo he visto que los buen estudiantes en este nuevo sistema virtual y qué sé yo, igual tiene que llevar un buen cuaderno y tiene que anotar. Yo les doy como ejemplo, yo tengo una nietecita, 9 años, si 9, está en cuarto, quinto de primaria debe ser, y yo veo cómo hace sus clases virtuales. Claro que los grupos para empezar son mucho más pequeños, ¿no? Son 20, 25 estudiantes. Pero tiene todas sus herramientas, lápices de colores, escuadra, regla, y va anotando todo en forma de nada. Hace unos cuadernos en limpio, porque tiene más tiempo los niños, ¿no? La clase no es tan fácil, pero ahora que están frente a la pantalla, en el televisor, en la computadora, hacen unas anotaciones. Realmente yo me admiro ese orden. Ha cambiado mucho, oiga, les enseño de forma diferente a la niñez cómo sintetizar, entienden, y cómo escribir lo que entienden, lo que escuchan, ¿no? Van así, van tomando en su cuaderno. O sea, son unos cuadernitos que son un lujo, es decir, da gusto ver, ya casi obras de arte, si quieren ustedes. Yo espero que ustedes estén haciendo eso, ¿no? Que estén anotando, porque no es nomás sentarse a escuchar y a ver y pasivamente, o sea, hay que ser
poco más activo, por favor. Y la forma de ser activo, de acompañar la clase, es haciendo anotaciones, y ahí es donde deberían surgir preguntas. Lamentablemente ahora no tenemos, bueno, en clases presenciales tampoco se tiene casi las preguntas. No sé si es por timidez o porque no, algo está pasando con el estudiantado, ¿no? Que si algo uno no lo tiene claro, no ha entendido bien, es decir, levantar la mano, en este caso, pedir la palabra, decir, por favor, necesito que me explique mejor esto, no entiendo, ¿no? Y así, de paso, nos ayudan al docente a mejorarse un poco, ¿no? Para poder transmitir y explicar algunas cosas para que quede finalmente bien registrado, no solo en su memoria, ¿no es verdad? Sino también en su papel, también en su cuaderno. O sea, desde ese punto de vista, le digo, empiezan a hacer cuaderno de anotaciones que cualquier rato les voy a pedir, como hacía en la práctica alguna vez, yo les pedía sus cuadernos. Y en las prácticas, en las clases presenciales, que ya son año y medio que no podemos hacerlas, les pedía yo además que me presenten para entrar a exámenes su cuaderno, pero lo llamaba yo en limpio, porque yo soy de la opinión de que siempre se aprende más tomando anotaciones en clase, que a veces uno no lo puede hacer con orden, en un pupitre faltaba espacio, tener sus herramientas de trabajo, sus lapicitos en colores, sus reglas, su escuadra, qué sé yo, su transportador. Entonces les pedía que en la casa estudiando eso y haciendo su cuaderno limpio, que llamaba yo, ¿no? Complementándolo además con lectura adicional, ¿no es verdad? Para tener algo claro. Y yo les digo una cosa, eso en muchos casos, a mí personalmente me ha ayudado, y en la práctica profesional, consultar los cuadernos de anotaciones que yo tenía. Me ha ayudado mucho a resolver problemas ya, a recordar conceptos, además, ¿no es verdad? Lo que es importante eso, no se olviden que es verdad, nos vamos, si bien está en la cabeza, hemos entendido, siempre se necesita esa ayuda externa para reiniciarse en estudio de algún tema, repasar, recordar y para poder aplicarlo y ampliarlo además, ¿no? En la vida profesional. O sea, empiecen a hacer cuadernos, por favor, que les voy a pedir y me van a tener que escanear eso y me van a tener que mandar y yo voy a poder revisar todos esos cuadernos también, ¿ya? Y el que no presente su cuaderno, tiene pues menos puntos, ¿no? Definitivamente, o sea, vamos a calificar eso. Ok, pero sigamos ahora con esa recomendación de nuestras fallas. Entonces tenemos la falla normal y clásico, todos para nosotros, fundamental. El esfuerzo vertical es mayor que el esfuerzo horizontal, que va disminuyendo, ¿no? Cabalmente por todos estos movimientos tectónicos que vamos teniendo, ¿no? O sea, los esfuerzos de confinamiento se van reduciendo. Y es lo que ocurre, ¿ya? Y vamos a tener una falla normal, donde un bloque cae respecto a otro bloque. Aquí este bloque, aquí a la derecha, cae respecto a este bloque a la izquierda. Aquí está la flecha de movimiento. Donde tenemos además como característica que el plano de falla que se forma, ¿no? Que en sí no es un plano en sí, en la práctica, en la realidad es una zona, es más tirado a la vertical, o sea, es más parado a la vertical. Tiene un ángulo de rebusamiento, si quieren ustedes, mayor a 45 grados, ¿no es verdad? Normalmente ese ángulo va a ser mucho más grande, va a ser 45 más phi medios, si tomamos como Coulomb como criterio de rotura, o sea, va a estar en 60, 70 grados, si quieren. Es una falla bien parada. El otro caso, ¿qué ocurre cuando el esfuerzo de confinamiento crece, horizontal, y se hace más grande que el esfuerzo vertical? Entonces aquí vamos a tener entonces un cabalgamiento de uno de los bloques sobre el otro. O sea, uno de los bloques va a subir, ¿de acuerdo? A esto es lo que llamamos falla inversa. Y aquí el dibujito no está tan bien, les digo honestamente, habría que cambiar un poquito, porque el buzamiento de este plano asociado a una falla inversa es menor a 45 grados. Va a ser normalmente pi cuartos menos phi medios, ¿ya? Va a ser diferente, va a ser menor, ¿ya? O sea, esa es la característica además de una falla inversa, que la llamamos también falla de cabalgamiento,
esta es una falla de cabalgamiento, ¿de acuerdo? Ángulo menor. O sea, a ver, dos características fundamentales para nosotros entonces, que nos ayuda mucho en la práctica y cuando estamos ya viendo objetos, sobre todo obras subterráneas, la presencia de fallas, porque me da un indicativo del estado de esfuerzos inicial que tenemos que dar para hacer unos calculitos, ¿no? Porque es nuestro gran problema. No se olviden que tenemos que partir de un estado de esfuerzos determinado, que lo asumimos normalmente a una obra muy grande, que además con un presupuesto inmenso, que nos permita hacer ensayos in situ para poder determinar la magnitud, dirección y sentido de los esfuerzos principales, ¿no? Bueno, cuando tenemos entonces, recapitulamos porque es muy importante, una falla normal, entonces de hecho vamos a saber que el esfuerzo horizontal es mayor que el esfuerzo de confinamiento, los esfuerzos que van a estar aquí en el principal, en el plano horizontal, ¿no? Y el plano de falla va a ser, llamemos grosso modo, subvertical, más cerca a la vertical. Cuando tenemos un incremento grande de los esfuerzos horizontales de confinamiento y que esos esfuerzos son mayores a los esfuerzos verticales, vamos a tener una falla inversa o falla de cabalgamiento, donde el plano de falla es, lo vamos a llamar grosso modo subhorizontal, ¿ya? No subhorizontal, no son 10 grados, son 20, 30 grados que va a tener de buzamiento, ¿no? No se olviden que el buzamiento, ya me estoy adelantando un concepto que tenemos que revisarlo, aunque ustedes ya saben, es la inclinación de un plano respecto a la horizontal. O sea, este ángulo que estoy marcando aquí es lo que llamamos buzamiento. ¿De acuerdo? No estoy hablando todavía de la dirección de buzamiento, solo de buzamiento. O sea, la inclinación del plano respecto siempre a la horizontal. Tenemos un tercer tipo de fallas, ¿no es verdad? Que se va a referir entonces al hecho de que los esfuerzos principales, el esfuerzo principal 1, es horizontal. En los otros dos casos, estamos suponiendo, hemos supuesto, bueno, el esfuerzo principal es aquí vertical, aquí el esfuerzo principal va a ser horizontal, ¿no es verdad? Y aquí en este caso el esfuerzo principal también es horizontal. El más grande de todos, los dos principales, en este caso va a ser en esta dirección, ¿verdad? Donde tengo otro esfuerzo en esta otra dirección, ortogonal, estamos tomando esfuerzos principales ortogonales, estamos en un sistema de ejes cartesiano, ¿no? Y el tercero, el esfuerzo vertical. Y uno de esos esfuerzos horizontales es mucho más grande. En este caso se va a formar una falla llamada de desgarre, ¿ya? O sea, es un movimiento totalmente diferente, ¿no es verdad? Porque los otros dos, en la falla inversa y en la falla normal, el movimiento es sobre todo en un plano vertical, digamos, donde cae un bloque o sube un bloque. Aquí se desliza un bloque lateralmente, ¿no es verdad? Para tener esa falla de desgarre, ¿ya? Bueno, y finalmente una falla de desgarre oblicua tenemos finalmente, donde no solamente hay un desplazamiento, sino también hay una rotación. O sea, se desplaza o sea, el movimiento no solamente es en esta dirección, si yo tomo el componente de estos vectores de movimiento que me indican acá, el movimiento es este, ¿no? Esa es entonces una falla de desgarre oblicua, que también se da en la práctica, ¿no? Ahora, las fallas. Ustedes han visto, han estudiado en la geología general, en el curso de geología, que tenemos toda una nomenclatura para indicar las fallas, ¿no es verdad? ¿Qué tipo de fallas tenemos? Y para esos planos, sobre todo las fallas importantes que son detectadas en el trabajo que se hace del mapeo geológico a detalle, que ahora es muy, muy facilitado con todas las herramientas nuevas que tenemos de fotos satelitales, etcétera, etcétera. Realmente cada vez tenemos una mejor descripción de toda la geología y la geología en superficie a través de las fotos satelitales. Nos permiten tener una mejor precisión de todo esto. Y eso sí es importante para nosotros. Van a ver ustedes cuando hablemos de túneles, sobre todo, que tenemos que volver a trabajar duro esta parte, cuando tenemos, y está muy bien definido, una falla inversa, normal.
y vamos a construir un túnel cerca a esta falla, ¿de acuerdo? De hecho, ya tenemos un criterio fundamental importantísimo para imponer o asumir de que el esfuerzo vertical es más grande que el esfuerzo horizontal, ¿no es verdad? Vertical más grande que el esfuerzo horizontal. Y vamos a sacar el coeficiente entonces de relaciones en los dos coeficientes que nos va a permitir conocer cuál sería la hipótesis que para decir cuál es el estado de esfuerzo ideal donde empezamos a hacer nuestra obra, que es bien importante. Está la gran diferencia con otras obras, sobre todo las subterráneas, en sentido de que nosotros tenemos que partir de un estado de esfuerzos desconocido. Cuando hacemos una obra de hormigón, por ejemplo, o cualquier otra obra física con materiales procesados, hechos por la tecnología, por el hombre, conocemos pues el estado de esfuerzo inicial que va a ser cero, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer mi hormigón, hago mi encofrado, empiezo a vaciar mi hormigón, estoy conociendo toda la historia desde el principio. Entonces puedo hacer un buen seguimiento y hacer buenas hipótesis sobre el estado de esfuerzos inicial, digamos, aquí va a ser totalmente cero, ¿no? En el hormigón, aquí no. Y eso juega un rol muy importante en la hipótesis, los cálculos, las predicciones que podamos hacer sobre el comportamiento de ese macizo rocoso cuando intervenimos, cuando creamos condiciones de disturbio del equilibrio, para pasar de un equilibrio 1 a un equilibrio 2. O sea, cambia, que ahí es donde tenemos que acostumbrarnos un poco a pensar más allá, ¿no es verdad? Tenemos que imaginarnos que estamos con la naturaleza que nos impone todo. Ojo, yo no puedo cambiar, ¿no? Está la naturaleza, por eso tenemos que estudios geotécnicos en campo, en laboratorio, lo más detallado posible, de acuerdo al tipo de obra, de acuerdo al presupuesto. Bueno, de eso vamos a hablar después todavía, ¿ya? Bien, y todos esos plegamientos y que nos ocasionan la forma de fallas, ¿de verdad? También nos ocasionan plegamientos. O sea, si yo tengo una pieza aquí horizontal, digamos, ¿no? Y la someto a fuerzas horizontales también en su eje, fuerzas normales si quieren usted, ¿no? Y voy incrementando su fuerza y voy incrementando su fuerza en función a la distancia entre los puntos de aplicación de las fuerzas. Y claro, de la sección de ese cuerpo, de esa viga, si quieren, es que estoy analizando, voy a tener, evidentemente, llega un momento, un fenómeno lo llamamos de pandeo, donde empieza a haber excentricidad de esas fuerzas que estoy aplicando respecto al centro de gravedad, a la línea de neutra de la sección, y se van a formar plegamientos, ¿ya? Como estamos mostrando aquí bien bonitos, pandeo han estudiado ustedes en columnas, saben diseñar columnas y determinar cargas de pandeo y encontrar la esbeltez de esa obra, y donde tiene mucho la luz, o sea, los puntos, estoy poniendo las fuerzas y la sección misma. Bueno, aquí voy a tener entonces, esta formación de pliegues. Y vamos a definir acá, primero viendo la formación de los pliegues, dos tipos de clinales que se llaman, ¿ya? Y definimos acá un anticlinal, ¿y cómo lo definimos? Es aquel pliegue donde los flancos se separan a partir de la bisagra, eso llamamos aquí esta bisagra, esa es lo que llamamos bisagra, se separan, se alejan, a eso llamamos un anticlinal, ¿ya? O sea, anticlinal es cuando los flancos del pliegue se separan, y sinclinal es cuando los flancos del pliegue convergen aquí al punto, al eje del sinclinal, que llamamos, que en castellano usamos mucho la palabra bisagra, como tal, ¿de acuerdo? Entonces, este es un sinclinal. Y claro,
todo este fenómeno de plegamiento viene además acompañado de la formación de una serie de fracturas, planos de discontinuidad, como aquí estamos mostrando claramente ese plano de discontinuidad. O sea, se van a formar planos de sistemas de discontinuidades, y ese es el origen cabalmente de las discontinuidades, pues, ¿no? Aquí voy a, por ejemplo, áreas de fracturadas con discontinuidades en forma homogénea, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos. Vamos a encontrar también fallas diagonales y también fallas transversales. Aquí joints está como, puede ser, vamos a discontinuidad, ¿no? Hablamos de discontinuidades, también longitudinales. Y en general lo bonito, y nos ayuda mucho en la práctica, y cuando hacemos mediciones vemos, es de que en rocas sedimentarias, normalmente vamos a tener básicamente en forma sistemática 3 sistemas de discontinuidades. Uno de ellos va a ser evidentemente la estratificación, porque son los estratos, ¿no? Cómo se ha ido depositando el material. Originalmente todo esto era muy bonito, casi horizontal y paralelo, que es lo que se ha plegado todo, ¿no? Y unos clinales como tal, pero asociados a esto se forman otros 2 sistemas de discontinuidades que son prácticamente ortogonales, no exactamente 90 grados, por favor, pero son ortogonales, y eso vamos a ver a través de las mediciones que se pueden hacer estereográficas, las mediciones de los planos en el espacio, ¿no es verdad? Entonces vamos a tener entonces por lo menos 3 familias de discontinuidades. Como ejemplos, por ejemplo, aquí tengo, eso es una que ya se va a licitar, se va a construir en el poquito al norte de la ciudad de Tarija, no sé si es al norte al sur, cerca de la ciudad de Tarija, diré mejor, ¿no es verdad? Donde encontramos esas formaciones silúricas. Fíjense ustedes, y son 1000 hojas, ¿no? Y mire, y con estratos tremendamente limitados, donde se ve alguna intercalación entre lutitas y lit con cierto grado de meteoritización, casi metalutitas. O es lo que vemos claramente en la carretera Cochabamba-Oruro, que también es un diccionario abierto. Cuando viajen a Oruro, y saliendo ya a partir de Capinota hacia arriba hasta el altiplano, va a entrar, hay muchos ejemplos hermosos, ¿no? Aquí tenemos una intercalación, fíjense aquí, esto tiene que ser entre ordovícico sílico, de limolitas, titas, limolitas, incluso areniscas, ¿no? Y es más que ordovícico eso del silúrico como tal, ¿no? Claro, las formaciones más grandes, aquí hay un plano de estratificación, por ejemplo, bien claro, ¿no? Y eso totalmente, eso alguna vez fue horizontal, ¿no es verdad? Y esto pertenece, mire, si se fijan ustedes acá después, seguramente estoy yendo hacia abajo, aquí tengo un sinclinal, yendo hacia arriba voy a tener un anticlinal, ¿no es verdad? O sea, anticlinal es, y buscamos mucho, ese tipo de estructuras tenemos que conocer cuando planificamos algo, que se indica también en los mapas, etcétera, etcétera, ¿ya? Ok, eso es lo que quería recordar con ustedes sobre esa geología general, lo principal que tenemos que tener presente, ¿ya? Bien, vamos a nosotros continuar, no corten, ahorita les propongo más bien para cambiar de tema, no corten, quédense en sala, y nos vamos a dar, yo tengo las 10:20, vale la pena ahorita hacer este pequeño descansito, si yo busco la unidad 3 para poder proyectarla, ¿de acuerdo?